buques de bacalao y ballenas a Terranova. Se va dando cuenta que no solo los vascos habían tenido una pesquería de bacalao de importancia en Terranova, sino que habían tenido una pesquería realmente de ballenas realmente a escala industrial. La flota vasca en Terranova estaba compuesta por unos 25 barcos bacaladeros y cerca de 20 balleneros. Los más grandes podían llevar hasta 150 hombres a bordo entre grumetes, marineros y oficiales. Y dentro de los oficiales estamos hablando del capitán, del maestre, del piloto, pero también de los toneleros esenciales para hacer las barricas, para traer el aceite de ballena, y los arponeros, que eran cruciales para poder cazar la ballena. Ellos van a enriquecerse, a ganar dinero, realmente dentro de la lógica del capitalismo puro y duro. Y eso se manifiesta claramente en el hecho de que sus sueldos no los cobran en líquido, los cobran en especie. Es decir, cada marinero, su soldada lo cobra en barriles de grasa que después él mismo se encargará de comercializar. Durante años, Selma Hasley rastreó las huellas documentales de la pesquería vasca de ballenas. Cómo se organizaban las expediciones, quién las financiaba, a qué aguas y en qué puertos iban a cazar. En la década de los 70 del siglo pasado, toda esa información estaba enterrada entre miles de legajos sin catalogar. Bueno, esto es uno de los documentos que Selma Hasley, la investigadora, encontró aquí en este archivo histórico de protocolos de Guipúzcoa y Oñate sobre una nao ballenera hundida en Terranova, ¿no? Y lo que es una carta de poder de dos de los arponeros del barco, Simón de Chaniz, Domingo de Chaniz, que son del puerto de Orio, y dan el poder a un escribano para cobrar en juicio o fuera de él el aceite de ballena o el dinero que les podía corresponder como su parte, como miembros de la tripulación que fueron, y dice aquí, grasas de ballena de la nao que fue de Ramos de Borda, Ramos de Arrieta, vecino del lugar de Pasajes de Fuenterrabía, nombrada San Juan, que se perdió y anegó, hundió, cargada de grasas de ballenas en el puerto de Buetes, que es en Terranova. Y está redactado en junio del 66, justo cuando están a punto de embarcar para ir a Terranova al año siguiente. Encontrar un documento sobre un galeón hundido en un puerto específico, eso es una joya, porque como te digo, hay muchos documentos sobre bastantes galeones hundidos, pero en Terranova, Terranova es toda el Atlántico de Canadá, son 2.000 kilómetros. Los balleneros vascos iban a cazar a una zona que en el siglo XVI llamaban la Gran Bahía. Estudiando mapas de marinos y antiguos derroteros, Selma Hasley consiguió identificar la Gran Bahía con lo que hoy es el estrecho de Belle-Isle, una especie de embudo que separa la isla de Terranova del sur del Labrador, por el que entonces migraban las ballenas. Allí tenían que estar los antiguos puertos balleneros. No están en la costa norte de Terranova, que es una costa mala para la navegación y hay pocos puertos, sino que se da cuenta que los 12 puertos balleneros del siglo XVI están en la costa sur del Labrador. Logra identificar los nombres modernos de esos puertos antiguos. Y de esa manera, por ejemplo, el puerto antiguo de Gradun se convierte en Middle Bay, el puerto antiguo de Puerto Bretón se convierte en Carroll Cove y el puerto de Butus, que era el más importante en el siglo XVI, se convierte en Red Bay. Selma Hasley comunicó su hallazgo al Departamento de Arqueología Subacuática del Gobierno de Canadá y en pocos días los buceadores encontraron los restos de una nao ballenera. Era el año 1978. Las gélidas aguas del Labrador habían conservado la madera del galeón en tan buenas condiciones que los responsables de la excavación decidieron fotografiar, medir, sacar a flote y catalogar todas y cada una de sus piezas. Hasta 30 años después, no completaron el estudio científico más audaz y riguroso que se había hecho hasta entonces sobre un pecio del siglo XVI. Estas tres curvas, el alto tiene que pegar contra la base de parte baja del movimiento. Esta es de 3 de aquí,
No. Y la primera habrá que subirla igual, como tienen puesto los canadienses. Y aquí en el plano se ve. Es lo que queremos. Tenemos el privilegio de contar con unos planos fieles que son el producto de 30 años de investigación sobre un barco, el San Juan, que se descubre en las frías aguas de Labrador. Y ahora lo que estamos haciendo es no reproducir solamente el barco, sino estamos reproduciendo cada pieza que compone el barco. En un astillero de Pasaya, el mismo puerto donde la nao San Juan nació hace casi medio siglo, la factoría marítima Albaola reconstruye el ballenero mejor documentado de la historia. Estos balleneros, que empiezan a cruzar el Atlántico y a extender su campaña en el tiempo muchísimo, es decir, es una actividad que va a durar unos 9 meses, para que el viaje sea rentable requieren un nuevo tipo de barco que no existe hasta entonces. Y entonces ellos piden a los astilleros de aquí que modifiquen los barcos que usaban entonces. Los grandes barcos pasan a tener de 2 a 3 cubiertas y lo que hacen es aumentar en capacidad de carga. Por ese motivo este barco es el primer tipo de barco mercante transoceánico, y eso es muy importante porque después sienta las bases de todos los navíos europeos que vendrán más tarde. Esta es la primera cubierta que estamos acabando de entablar en este momento, es la más resistente porque, bueno, por debajo de esta cubierta hay un montón de barricas de aceite y por encima también, ¿no? Hasta arriba del todo. Y el objetivo era eso, traer el barco hasta arriba, ¿no? No había ni sitio para traer las chalupas de vuelta. El San Juan no era un ballenero demasiado grande. Se construyó para tener una capacidad de arqueo de unas 250 toneladas, el equivalente a unas 1000 barricas de aceite de ballena. Aquí había mucho bosque de roble y es una de las razones por las que se podían construir estos barcos. El barco es va a estar a la intemperie, va a estar secándose, mojándose, y el roble es una madera que aguanta muy bien esas condiciones, ¿no? La quilla, que es una pieza muy importante, es la base de lo que es el barco, la hacían con haya. Aguanta mucho si está siempre húmeda, si está siempre mojada. Entonces la quilla siempre está debajo del agua y aguanta muy bien. Podemos ver aquí, en este conjunto de piezas, encima tenemos una plantilla, que nos da, bueno, al tener los planos, hay que decir que en aquella época no utilizaban planos para hacer el barco, pero bueno, nosotros estamos haciendo una copia y estamos utilizando los planos de los canadienses. Con estos planos obtenemos todas y cada una de las plantillas para hacer las piezas. Y claro, tenemos que obtener o conseguir los árboles con las formas que tienen estas plantillas. Vamos al bosque y uno a uno vamos seleccionando estos árboles. Robles rectos para la tablazón de los barcos y robles guiados para las formas curvas. En el pasado, los astilleros y el bosque formaban parte de un mismo universo. Había unas leyes que fomentaban, vamos a decir, el cultivo de los árboles, como un jardín, vamos a decir, porque los iban preparando para lo que era lo fundamental de esos robles, que era la construcción naval. Hay que pensar que los robles tienen crecimiento lento, y lento significa que para hacer una pieza del barco pues hacía falta 70 o 100 años, ¿no? Esta pequeña planta de roble puede ser un ejemplo de cómo trabajaban la madera, ¿no? Pues si cogían, por ejemplo, esta rama, la ataban al suelo durante 10 años, pues ya había cogido la forma de una costilla del barco, podía ser una de las formas, ¿no? Esta pieza, que ya era torcida, si querían todavía darle más ángulo, pues también podían torcerla, y ya dentro de 40 o 50 años podía ser la pieza necesaria para esa parte del barco que ya la habían pensado, ¿no? O que ya la habíamos pensado.
Esa era la manera de cultivar el roble. Los bosques gestionados por la Mancomunidad de Sacana en Navarra han proporcionado de forma sostenible los 200 robles necesarios para reconstruir la nao San Juan, restableciendo su vínculo histórico con la construcción naval. La construcción naval tiene sus redes de aprovisionamiento, se tiene que aprovisionar de miles de robles, de toneladas de hierro, de toneladas de brea, de toneladas de jarcias, de cáñamo, etcétera, que se necesitan para la construcción de esas embarcaciones. Todo eso implica que los habitantes, por ejemplo, de toda Guipúzcoa, de alguna manera, participan en esa economía marítima. Un galeón como el San Juan llevaba más de 300 toneladas de clavos y pernos que suministraban las ferrerías cercanas a la costa. Cerca de 500 metros cuadrados de vela y hasta 6 kilómetros de cuerda, casi toda de cáñamo, que ahora vendrá desde Navarra, Soria y La Rioja. Es una actividad que también desapareció hace unos 50 años y bueno, queriendo recuperar un poco esa relación, esa memoria, pues se sumaron al proyecto cultivándonos 6 hectáreas de cáñamo para que podamos hacer esas cuerdas. Albaola trabaja con los planos y la información de los investigadores canadienses, siempre que respeten los materiales y las técnicas constructivas que dieron vida a la nao San Juan. En esta parte, los arqueólogos de Parcs Canada tienen algunos enigmas, y entonces la cuestión es que sí saben que se elevó la cubierta, y eso nos interesa. La brea y el alquitrán para calafatear el barco y hacerlo impermeable fueron y tienen que ser de resina natural de pino. Empezamos a indagar y bueno, llegamos hasta Finlandia, pero Finlandia se me antojaba un poco lejos. Y entonces, bueno, pues indagando un poco más, llegamos hasta Quintanar de la Sierra, en Burgos, y ahí vimos que está la Cabaña Real de Carreteros, una asociación de gente apasionada por su patrimonio, y vimos que todos los años, después de haber restaurado un horno pezguero en el bosque, todos los años lo que hacían era dinamizarlo, haciendo una hornada, allí por San Juan. Que tenemos un montón de balas de lana preparadas ya para que empiece a funcionar el barco. Bien, bien. Oye, genial. Los marineros en tierra de Burgos. Muy bueno, claro. Jacinto, cordobés, aquí tenéis una bien sudada. Venid para acá, anda, venid para acá. Mira qué sudada está. Mira cómo está de sudada. Mira, toda sudada. Porque las raíces no tienen, es el de adentro de medio. Está comida toda la holgura ya, está bueno, toda la holgura comida, nada más ya el corazón nos queda. El alquitrán es el sistema inmunológico del árbol, porque es el que tiene que garantizar que ese árbol que tendría a lo mejor 20 metros de altura, esa columna, que no la rompa el viento. Entonces eso lo consigue la naturaleza a base de impregnar todas las células del árbol del alquitrán. Y en la raíz tiene que estar muy concentrado porque la raíz es donde más sufre, está en contacto con la tierra y si no tendría alquitrán ahí, esa raíz se podriría. Han pasado 20 años, pero eso podrían pasar 100 años y 200 años y ese tocón permanecería igual. ¡Opa, que sí! Ya. Joder. Muy bueno. Esto es miel, lo ves. Dale vuelta porque mira, bueno. Buen trabajo, pero se vivía de esto. Bueno, aquí en el pueblo también. Entonces, cuando ves qué pasa, que además de ser un trabajo malo, no había... Para el puchero, para el día y corto, que para las chuletas no llegaba. Madre mía. Para comerse las chuletas.
O sea que esto era jornal de hambre, ¿no? Sí, cuando no había otra cosa que hacer. De subsistencia, como quien dice. Teníamos las nieves, como sabes tú, medio año. Bueno, que al final yo también me marchaba a Burgos a trabajar, porque aquí no... Y no había paro ni nada. Ya está casi. Espera, allá. Esta ya está. Bueno, tenemos. Dios. Ahora con la maza. En el siglo XVIII, la Real Fábrica de Betunes, que se instaló en el pueblo, abasteció de alquitrán a los barcos de la Marina Española. El alquitrán y la pez que necesita la nao San Juan se están fabricando en el histórico horno de Mataca. Es un proceso lento y laborioso. Cuando el fuego que han utilizado para calentar el horno se consume, los pezgueros entran y apilan las teas. Es un calor sofocante. Hay que tener mucho valor para empezar, pero como se trabaja en turno, había que hacerlo, aunque estaríamos muy caliente el horno. Después de 3 días consumiéndose lentamente, las teas han ido soltando el alquitrán, llorando el alquitrán, como dicen los pezgueros. Este pozo que hay aquí se llama la Trilluela, o alquitranera, que es donde fluye por una canal del horno a este pozo. Hay que quitar todo el barro, porque el barro hace de sello para que no entre oxígeno y si hay combustión se quemaría todo. El procedimiento de sacar la pez es como ancestralmente han hecho nuestros antepasados. O sea, esto viene de siglos, por lo mismo que están haciendo ellos el barco con el mismo procedimiento manual, casi, bueno, artesano prácticamente, ¿no? Es una forma además de unir 2 pueblos y 2 culturas, la de mar y la de tierra adentro, ¿no? El galeón ballenero San Juan es el mejor exponente material de un mundo que empezaba a ser nuestro mundo. Su último viaje representa la aventura transoceánica, el capitalismo empresarial, el universo de las finanzas, la globalización. En ese último viaje fue armado por dos armadores muy importantes, Miguel de Beroiz y Juanes de Portu. Juanes de Portu es probablemente el más importante constructor naval de aquella época en Guipúzcoa. Miguel de Beroiz, por otra parte, es encomendero de los comerciantes de lanas castellanos en San Sebastián. Se dedicará a recoger esas lanas, a embarcar, a contratar las embarcaciones que van a extraer esa lana rumbo al norte de Europa. Ya veis que estamos hablando de 2 personas, 2 socios, que de alguna manera aglutinan todo ese cosmos, todo ese mundo que hemos estado describiendo. El naufragio no arruinó a los armadores. El seguro de la nao San Juan se había contratado en Burgos. Y aunque la póliza no existe, sí se conserva la sentencia que dictó el Consulado del Mar. ¿Qué es lo que dicen los jueces del consulado, los cónsules? Tiene razón los armadores del barco, el barco se ha hundido, páguese. Pero claro, sabemos posteriormente que los aseguradores no quedaron contentos, no estaban seguros, por lo cual elevaron otro pleito a una instancia superior, en este caso al Tribunal de la Real Chancillería de Valladolid, lo que hoy sería el Tribunal Supremo. Uno de los muchos pleitos que Selma Hasley analizó en Valladolid le contó las últimas horas de la nao San Juan. En ese pleito se habla de cómo el barco rompió las amarras en un temporal, ya cargada con 800 o 1000 barricas, ya al final de la campaña, porque era la carga que podía llevar el barco, rompió las amarras y, como dicen los documentos, dio bote en tierra, o sea, encalló en el mismo puerto.
Debió ser un temporal del norte. La furia del mar desatada antes de tiempo, en un mes de noviembre que la tripulación del San Juan apuraba para llenar el barco hasta las escotillas de aceite de ballena. Un año después el armador regresó para rescatar los barriles de Saín y la vida del galeón quedó suspendida en el tiempo, congelada en el frío mar de Terranova. Nos sentimos muy afortunados porque, bueno, obviamente somos gente apasionada por la historia marítima, somos constructores de embarcaciones antiguas y el hecho que la nao San Juan sea el barco del siglo XVI que mejor se conoce hoy día a nivel internacional, que sea un barco que se haya construido en este mismo puerto de Pasaia, para nosotros es un regalo espectacular. La segunda vida de la nao San Juan es un gran viaje, un salto en el tiempo a la época en que vivió Cervantes. Un proyecto quijotesco que resucita oficios perdidos, vínculos del pasado, caminos que ya nadie transitaba. La cabaña real de carreteros ha vuelto a sacar los bueyes y a uncir las yuntas. Transportan la pez que necesita el ballenero San Juan y unas sacas de lana con las que honran su cultura y su historia. Cumplen también un sueño: llevar las carretas desde Burgos hasta el astillero de Pasaia, desde Castilla hasta el mar.